Alabado sea el Señor, porque hoy desde este programa, su programa, Capilla de Fe, podemos permitir contemplar la gloria del Señor. Hoy el buen Dios habrá de revelarse a cada uno de nosotros. Quisiera invitarles para que en este momento elevemos una plegaria al Señor para que Él sea quien nos dirija y quien nos guíe. Querido y eterno Padre, anhelamos en este momento rogar a ti para que desciendas sobre cada uno de nosotros con una bendición especial. Que tu gracia nos colme, que al abrir tu palabra encontremos verdades que llenen de fe nuestra vida. No solo de eso, sino que nos preparen para la eternidad, que nos permitan mantenernos como hijos del reino de los cielos. Bien, Señor Jesús, y llénanos con tu gracia. En tu nombre. Amén. Hoy, nuestro tema está basado en el primer capítulo del libro de Daniel. Quisiera hacer un recuento del libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro profético, escrito exclusivamente para el tiempo del fin. El libro de Daniel tiene dos líneas, una la profética y otra las historias que tuvieron que ver con la vida de Daniel y sus amigos. Las profecías nos indican cuándo llegaría el tiempo del fin, más las historias nos indican cómo Dios se manifestaría con los hijos de Dios, más también cómo Dios estaría guiando a su pueblo en el tiempo del fin, más también el comportamiento de los hijos de Dios en el tiempo del fin. Permítame invitarles para abrir sus Biblias. En el libro de Daniel, el capítulo 1. Vamos a abrir la palabra de Dios a partir del versículo 14 del capítulo 1 de Daniel. Y vamos a ir hasta el 16. Y nos dice de la siguiente manera: consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros. Muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. Daniel estaba colocando en juego su vida, no solamente la de él, sino la de sus compañeros, Sadrac, Mesac y Abednego. Ahora se unían a ellos aquel general que les traía la comida que el rey no había autorizado. En otras palabras, Daniel estaba dispuesto a morir. Si no había otra alternativa, su vida estaba en el filo, estaba en el final. Y el éxito dependía ahora de la voluntad de Dios y de la manera como Dios se revelara delante del rey y delante del pueblo que estaba contemplando y que estaba observando a estos jóvenes que habían llegado de un país extraño y que habían sido conquistados y que ahora estaban viviendo bajo costumbres extrañas y diferentes. Eso le digo yo, morir al yo. Daniel había muerto al yo. En primer lugar, porque le había dado la prioridad a Dios. Los jóvenes, los hombres, las mujeres del tiempo del fin tienen que darle la prioridad a Dios. Deben de permitir que Dios sea el primero. Por eso la palabra de Dios nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No hay otro camino. La prioridad es del Rey de Reyes y Señor de los señores. El Dios del cielo anhela también que nosotros podamos transferir, que podamos colocar delante de Dios todo el peso de nuestro corazón, todo el peso de nuestra vida, de nuestra conciencia, y echar sobre Él
todas nuestras ansias, porque Él es el único que puede tener cuidado de nosotros. Daniel entendía eso. Daniel comprendía que el único que podía cuidar de él era Dios, que la única manera que Dios lo iba a cuidar era a través de este general y que Dios lo estaba protegiendo. En tercer lugar, Daniel entendía que todo lo que él tenía le pertenecía a Dios. Sus tesoros, su vida le pertenecían a Dios, porque donde están nuestros tesoros, donde está nuestro corazón, estará también el éxito y el futuro de cada uno de nosotros. Daniel había llegado también a esa conclusión. Todo lo había perdido. No interesaba ahora su vida estaba en las manos de Dios. No le interesaba una gloria venidera, ni la gloria que hubiera podido tener en el pasado. Lo único que anhelaba Daniel era dejar que Dios obrara a través de su existencia. Y él sabía y tenía la seguridad de que Dios haría provisión, de que Dios encontraría una solución y un camino. Si la provisión que Dios tenía era la muerte, no interesaba, él estaba dispuesto a dar su vida. Daniel había comprendido de manera perfecta que la gloria de Dios también se puede manifestar de otras maneras. Y él estaba ansioso de dejar que la voluntad de Dios rigiera su existencia. No solamente sus tesoros, no solamente había transferido su vida, no solamente él creía que Dios tenía el poder y el control sobre todo, sino que él amaba a Dios sobre todas las cosas. Estaba unido a la lucha entre el bien y el mal y dejar que el Dios del cielo le gobernara y le guiara. Daniel estaba profundamente enamorado de Dios, estaba apasionado de Dios, estaba permitiéndole a Dios que transformara y cambiara no solamente su vida, sino que le usara para que otras vidas fueran transformadas. Daniel, antes de llegar a esa situación, había tomado una decisión. Al haber tomado una decisión, había decidido de que Dios sería el primero. Y como Dios era lo primero, Daniel había abierto su corazón para tener una intimidad estrecha con Dios. De mañana, de tarde y de noche, esa intimidad era profunda, hasta tener en tensión todas las facultades de su alma. Daniel dedicaba tiempo para orar. La intimidad con el Señor, la intimidad con Él está basada en la oración, está basada en el estudio de la palabra, está basada en una entrega de nuestros pensamientos al Señor. Daniel entendía que no solamente su sombra debería de pasar en la historia de esta tierra, sino que él debería de marcar una diferencia extraordinaria en su vida sobre las personas, sobre los gobiernos y sobre la existencia de su pueblo, del pueblo de Dios en esta tierra. Por eso había decidido tener intimidad con Dios, integrarlo a Él, hacer de Él lo primero. Y cada área de su vida, mental, espiritual, física, estaban entregadas para que el poder de Dios las controlara y para que Dios obrara a través de su existencia. No solamente esto, Daniel había hecho la decisión absoluta de que todo lo que él haría, la prioridad sería de Dios. La prioridad estaba centrada en aquel que le daba la vida. La prioridad estaba centrada en aquel que dirigía su existencia. Daniel había entendido perfectamente que debería de compartir esa gloria. Y la única manera de compartir la gloria de Dios en medio de un pueblo que adoraba otro Dios, que creía que otro Dios era el que tenía poder, que era el que tenía el dominio. Daniel encontró que la única manera de compartir a ese Dios era a través de su ejemplo, a través de la cortesía y a través de la bondad. Y halló gracia delante del Señor. Como nos dice segunda de Pedro capítulo 1, el versículo 3 al 4 nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas
por el divino poder de nuestro Dios. Querido amigo, ese poder que estuvo sobre Daniel, ese poder que gobernó su vida, ese poder que bendijo y trajo bendición, es el mismo poder que hoy quiere dirigir tu vida. Es el mismo poder que hoy quiere guiar tu existencia. En este momento, tú y yo vivimos en el conflicto final de esta tierra, y ese mismo poder va a ejercer una fuerza transformadora en nosotros y una fuerza transformadora en otros. Y debemos dejar de que ese poder irradie a través de nuestra existencia su gloria para siempre. Permítame decirte también de que el Dios eterno es verdad. Él es verdad, Él es justicia, Él es amor, Él es compasión, Él es el Rey de Reyes y Señor de los señores. ¡Qué extraordinario! Qué extraordinario es confiar en este momento que vivimos en el tiempo del fin, en esa bondad y en ese gozo en el Señor, y dejar que Él nos tome y que Él obre en nuestra existencia. Hay 4 tipos de personas que adoran a Dios o buscan a Dios. La primera de ellas es aquella que podríamos decir que es superficial. Está altamente centrada en sí misma, en sus deseos, en sus anhelos, en lo que quiere, en lo que desea realizar. No piensa en nada que no sea en sí mismo. Su comportamiento, como está centrado en sí, no mira hacia los demás. Solo anhela que las cosas sean perfectas a su alrededor. No importa lo que hagan los demás o no importa cómo se sientan los demás. Esas personas, cuando son motivadas a estudiar la palabra de Dios, les parece bonito, les parece alegre, pero lo único que anhelan es buscar, digámoslo así, el show, el tema bonito, la presentación bonita, la música extraordinaria, que llene su espíritu deseoso de sentirse bien, pero que se aleja de una transformación y de un cambio. Digamos, esta persona ignora a Dios porque solamente piensa en sí misma. Pero hay otro tipo de personas que podríamos llamar que son los esclavos. Estos esclavos conocen mucho de Dios, estudian mucho de Dios, leen profundamente las Escrituras y todos los materiales que tienen que ver con Dios, pero son altamente críticos. Están mirando los defectos de las personas. No están contemplando ni mirando a lo que las personas puedan hacer, sino centrados en criticar a las personas. Ellos están obsesionados por conocer y conocer y conocer. Yo los llamo esclavos, esclavos del conocimiento, esclavos de la crítica, intranquilos, vacíos a sí mismos. Este grupo de personas conocen de Dios. Nosotros podemos encontrar otro grupo de personas. Ese grupo de personas son aquellos que actúan como los niños, altamente emocionales, son hasta poéticos, pero no pasan de allí. Hay que estarlos motivando, hay que estarles ofreciendo el dulcecito, hay que estarles ofreciendo un caramelo para que lleguen y vengan para escuchar la palabra de Dios o para que busquen a Dios. Se emocionan profundamente, dicen cosas lindas, pero permanecen en quietud. Solamente desean lo de sí mismos, pelean con facilidad, discuten con facilidad. Estas personas, cuando se acercan a Dios y tratan a Dios, reaccionan de la misma manera, y podríamos decir que ellas conocen un Dios. Pero hay otro grupo de personas. Ese grupo de personas, ellas tienen una alta relación con Dios, se gozan en comunicarse con Dios, adoran a Dios, estudian la palabra de Dios. No solamente tienen una relación alta con Dios, sino que hacen cosas para Dios,
se entregan a Dios. No son críticos, son equilibrados, son llenos de bondad, son llenos de gozo, son cuidadosos, son honestos, son fieles. Estos podríamos decir que a ti y a mí nos gustaría imitar. Estos podríamos decir y denominarlos son apóstoles. Estos conocen a Dios. Conocen a Dios. ¿Sabe, mi querido amigo? Tú dirás, yo quiero ser de ese grupo. Yo quiero conocer a Dios. Daniel había llegado a conocer a Dios. Daniel sabía quién era Dios por experiencia. Daniel dejaba transpirar a Dios a través de su vida. Conocía a Dios. Y yo quiero conocer a Dios. Pero la verdad es, mi querido amigo, que la única manera en que tú y yo podemos conocer a Dios es muriendo al yo, muriendo a nosotros para dejar que Dios reine y que Dios sea establecido. Porque será fácil conocer un Dios, mas conocer a Dios será difícil si no estamos dispuestos a morir. Por eso el Señor nos dijo, he aquí que tú y yo seremos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y Daniel era una nueva criatura en Cristo Jesús, un ser que había muerto al yo. Ahora, mi querido amigo, en este instante, permítame decirte, permítame invitarte para que tú le entregues tu vida al Señor y mueras al yo. Y dejes que Dios sea Dios en tu existencia y que Él la gobierne en medio de la felicidad o en medio de la adversidad. Permítame invitarte para buscar el libro de Daniel, el capítulo 1, el versículo 17. Daniel, capítulo 1, el versículo 17. Allí hay una revelación extraordinaria para nosotros en el tiempo del fin. Esta revelación extraordinaria es de manera clara para nosotros. Y ella nos dice así: a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¡Qué extraordinario, mi querido amigo! No solamente Dios descendió y le tomó, lo miró con cariño, lo miró con buenos ojos, sino que ahora comenzó a darle frutos extraordinarios en su vida. Permítame repetirle esos frutos. Uno de ellos, y Dios les dio sabiduría, les dio entendimiento, les dio conocimiento sobre todas las cosas. Tú y yo, que vivimos en el tiempo del fin, recibiremos esa misma bendición de parte de Dios. El poder del Espíritu Santo desciende sobre ti y desciende sobre mí y nos da esa revelación extraordinaria, su gloria, su poder, su majestad, para hacernos sabios. En el tiempo del fin, tú y yo vamos a reflejar esa misma gloria si nosotros abrimos nuestro corazón a Dios y le permitimos a Él que reine y vivifique nuestra existencia. ¿Saben? Dios te hizo a ti y me hizo a mí para ser el vehículo de su amor. Dios te hizo a mí, nos permitió la existencia para ser el objeto de su amor, lo más preciado para Dios. Dios quiere que tú y yo seamos su manifestación y que tú y yo seamos su vindicación. Deja que Dios sea Dios en su existencia. Llegó un momento en mi vida en que pensé, Dios, ha llegado la hora de que tú seas Dios en mi existencia. Mas algo por dentro no me dejaba, era imposible para mí. Y me encontraba a esa altura haciendo mi 2º año de teología. Y no sentía paz, no sentía tranquilidad. Y un día discutí con el profesor de la clase. Y él me dijo, mira, Orlando,
realmente tú no estás en condición para ser un teólogo. Deberías de buscar otra alternativa para tu vida, ser alguien en otra área para tu vida. Y eso me dolió profundamente y me llenó de ira. Entonces yo le dije al profesor, no puede ser así. Profesor, yo no soy hipócrita, usted sí. Y salí de la clase, hice mis maletas y comenzó un camino diferente en mi vida. Llegué al aeropuerto, compré un pasaje y fui a parar al Brasil para ser libre, para hacer lo que quería, para actuar como me placía. Pero poco a poco el dinero fue faltando. Y cuando faltó, busqué a la iglesia adventista. Y allí me encontré con un pastor que me tendió la mano y me dijo, mira muchacho, ¿por qué no vas en una lancha misionera? Así que decidí, voy en esa lancha misionera. Porque hay aventura, indios, selva, agua, voy. Y partí. 3 meses después de estar río adentro, en medio de la selva, una tormenta nos tomó una mañana, entrando a una bahía cuando íbamos para la isla de Butuchi. Y la tormenta fue tan grande que de pronto la única cosa que contemplaba era cielo y después agua. Y el barco comenzó a tambalearse. Me mandaron una cuerda, me hicieron subir a la cabina de mando y allí en la cabina de mando el marinero nos dijo, la situación está difícil, es peligrosa. Y yo sentí que todo se estaba acabando. Y de pronto una ola nos tomó y dobló la embarcación. Y la otra nos tomó y dobló para el otro lado. Y entonces yo me agarré de un tubo y comencé a gritarle al Señor, Dios, Dios, si tú existes, si tú eres real, calma el agua como la calmaste en el pasado. Si tú me tienes para ser un predicador de la palabra, calma por favor el agua en este momento, sino que perezca. Y en ese instante, esa embarcación se movió de un lado para el otro, tembló, se levantó y se enderezó y cayó. El agua se calmó, las olas desaparecieron, continuó lloviendo con la misma intensidad, el temporal fue el mismo, pero el barco continuó. Descendimos a la cabina de mando, sacamos el agua, prendimos el motor y continuó el viaje. A partir de ese momento, subí y me senté en la parte de arriba en una silla y abrí mi corazón al Señor. Y le dije, Señor, ya sé que tú existes, ya sé que eres real, ya sé, Señor, que mi vida está en tus manos. Ahora ven, Señor, tómame, transfórmame, cámbiame. Y abrí mi corazón al Señor, abrí mi corazón y Él comenzó a tirar de mí el rock, Él comenzó a tirar en mí la tendencia al mal, Él comenzó a tirar en mí los vicios que tenía y comenzó a implantar su naturaleza, el gozo, la paz, la alegría de ser un cristiano para el Señor. Y Él me cambió. Aquel día le dije al Señor, úsame, Señor, transfórmame. Y si es tu voluntad, Señor, dame la oportunidad de volver a estudiar y prepararme para servirte y para ser hijo tuyo para siempre. Alabo al Señor, porque Él me cambió, porque Él me transformó, porque Él me usó y porque Él me usa. Mi querido amigo, tal vez tú no necesites estar en la embarcación que yo estuve, pero hoy el Señor está tocando tu vida y está sacudiendo tu existencia. Y ahora comienzas a sentir que tu piel se va colocando, así como piel de gallina.
Porque el Dios del cielo va a iniciar la revolución más extraordinaria de tu existencia, la de un cambio extraordinario, la de una transformación extraordinaria. Deja que Él venga a tu vida y dile ahora: Señor, abro mi corazón. Y en la medida que tú le abres tu corazón, el Señor comienza a tirar las mentiras. El Señor comienza a tirar ese vicio arraigado en tu conciencia. El Señor comienza a sacar de ti una nueva existencia para poseerte con su gloria, con su poder, con todo lo que Él tiene para ti. Querido amigo, deja que Dios sea tu Dios. Tal vez tú estás pasando por un momento difícil en tu hogar y dices: no tengo solución, me voy a separar. O tal vez estás pensando que este va a ser el último momento de tu existencia porque quieres acabar con ella. No lo hagas. Sí, te digo, muere a tu yo, muere a tus deseos, muere a tus ansias, muere a tus placeres y deja que Dios construya en ti la transformación extraordinaria. Y así como usó a Daniel, te va a usar a ti y te va a convertir en apóstol, a alguien que conoce a Dios con todo su poder y con toda su gloria. Deja que Dios sea tu Dios. Por eso, en este preciso momento, quiero invitarte para que tú te coloques o de rodillas o en pie donde tú estás ahora y abras tu corazón a Dios mientras oro al Señor por ti. Eterno y amado Padre, ven, Señor Jesús, ven. Ven y toca el corazón de mis amigos. Ven y llénales de tu poder. Ven y úngeles con tu Santo Espíritu. Ven, oh Señor, y transfórmales y dales el mismo poder que existió sobre Daniel, el mismo poder que estuvo con él, el mismo poder que le protegió y que le cuidó. Amado Padre, concédele la victoria a cada uno de mis amigos en este momento que nos escucha y que nos ve. Úngeles y cambia, oh Señor, en gozo su angustia, en paz su desamor y en poder su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte, querido amigo, que tú has sido transformado en el Señor. Y ahora tú eres limpio en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él cambió tu vida. Ahora Él te hizo salvo. Y tú eres un hijo de la eternidad. Vive en la eternidad. Vive para Dios. Deja que Dios sea tu Dios ahora y siempre. Amén.